Buenas noches. Como otro día, estoy aquí sentado frente a mi máquina, muriéndome del aburrimiento, ya que estoy esperando a que sucedan ciertos eventos en mi vida, para los cuales no me queda otra cosa que esperar, ya que todo lo que tenía que hacer he hecho. Y recorriendo el largo mundo de Twitter, me acabo de encontrar una noticia interesante, y fueron los hechos ocurridos en París el fin de semana, en el partido de fútbol. Lo cual ha levantado, pensé que era solamente un grupo de fanáticos que se levantaban y atacaban a los demás como siempre lo hacen en otros partidos, pero veo que no. Veo que la cosa tiene otro tipo de connotación. Y la connotación tiene que ver algo con el pluriculturalismo predicado últimamente en Europa por la llamada izquierda inclusiva. Un pluriculturalismo que, más bien por lo que veo, está siendo regado con bastante dinero del petróleo del Medio Oriente. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que me interesaba fue algo que escuché en el programa de Federico Jiménez, el cual les aconsejo lo escuchen. Él es un periodista que tiene un programa que se llama Federico Las 8. Y estaba escuchando lo que estaba diciendo acerca de este tema que tiene que ver con la asimilación de nuevas culturas, todo esta propaganda dulce diseminada por la ONU, que no sé con qué intenciones, pero alguien sabrá. Y simplemente Francia tiene un problema grave con esta pluriculturalidad, pero que cuando hablamos de pluriculturalidad estamos hablando fundamentalmente de la inserción en la sociedad francesa de los que son los musulmanes, personas venidas de Medio Oriente, que practican esta religión y que parece que no es solamente un problema de Francia, es un problema también de Europa, pero que Francia, al ser la primera en empezar con este tema, por algún motivo de culpabilidad, no lo sé, eh, es la que más problemas está teniendo. Estoy mirando aquí que hay barrios enteros en Francia donde la población musulmana es tan grande y no se adapta a las costumbres de los europeos, sino que tienen han instaurado su propio modo de vida. Es decir, han venido de sus países donde todo es un desastre, donde que por alguna razón vienen de allá, huyen de allá, no vienen, si las cosas estuvieran bien allá, si todo estuviera bien allá, seríamos nosotros los que fuéramos a vivir allá y no es así. Ellos están viniendo y están trayendo su modo de vida, que es un modo de vida donde por lo general no hay ley, por lo general la policía es ultra mega corrupta y no hay justicia. Y sin embargo este mismo sistema es el que ellos han venido a instalar en, en Francia y en otros lugares de Europa. Y la pregunta, y todo bajo la bandera de la tolerancia a las minorías, la tolerancia a los pobres que no tienen voz, hasta el punto de que nadie se puede quejar, hasta el punto de que si alguien se queja porque la delincuencia en estos lugares está sobregirada, es acusado en los medios de xenofobia, islamofobia, racismo,
Y yo no sé ustedes, pero este discurso ya me lo conozco. Y sucede que esta gente, para llamarle de alguna forma, esta gentuza de los medios de comunicación, que no son más que voceros de otras fuerzas que financian a esta gente, que no son ni periodistas, ni son gente culta, ni nada, porque ofender no es ningún tipo de, de, de discurso. Eh, es demasiado lo que tienen estos tanques pensantes del izquierdismo en general. Si hablas, te ofenden. Si alzas tu voz, te ofenden. Sin embargo, ellos actúan como les parece. Ellos andan por las calles quemando, atacando a la policía. Y encima, cuando alguien dice algo, van y lo llenan de epítetos. Xenófobo, islamófobo, racista. Es demasiado. Y lo digo porque estoy viendo aquí en una noticia sobre un barrio en Francia, donde cuando las mujeres van allí, pasan por allí porque es Francia y son francesas, y las mujeres europeas pasan por allí, los musulmanes y todas los jóvenes llaman de malas palabras a las mujeres, las ofenden por la calle, por la forma en que van vestidas, porque sus mujeres tienen que ir, como ustedes saben, con el cabello cubierto, y muchas veces el cuerpo cubierto y con la cara cubierta muchas veces. Y sin embargo, esta gente ofenden a las mujeres que pasan por ahí, que no son de su cultura. Les dicen perras, le dicen putas. Y es muy interesante esto, porque la policía no hace nada o no puede hacer nada, porque las mujeres han firmado una petición para que se ponga orden en este lugar, y han salido a atacarlas de los medios de comunicación, de xenófoba, de islamófoba, de racistas. Y, y lo más interesante de todo esto, que Europa no es como los Estados Unidos. En Estados Unidos tú puedes decir lo que tú quieras y la ley te protege, pero en Europa no. En Europa hay cosas que están prohibidas y que no se pueden hablar por ley, como el fascismo, por ejemplo. Tú no puedes, en Estados Unidos tú puedes fundar un partido neonazi. En Europa no, te envían a la cárcel. O no puedes tener una radio que haga apología del fascismo porque te envían a la cárcel. Y sin embargo, a estos atacadores que ofenden a todo el que con derecho se levanta a señalar un problema, no le sucede nada. Y, y al parecer la gente en Europa no está acostumbrada a esto. En Estados Unidos supongo que, como todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, a la gente le da huevo lo que digan de ellos, pero en Europa no. En Europa decirle algo a alguien fascista o xenófobo es ponerle un zipper en la boca inmediatamente. Debe ser porque no están acostumbrados. Ya se acostumbrarán a que los llamen de todas estas maneras y responder luego con otros epítetos y no callarse la boca, porque frente a estos ignorantes lo mejor es no callar la boca y lo mejor es responder fuerte, y si tienes la inteligencia suficiente como para callarlo, felicidades, pero si no, a un epíteto, otro epíteto, que bastante que tiene. Y Francia históricamente ha sido un problema en Europa. Francia, primero siendo la cuna de la nefasta Revolución Francesa, que
que llevó a cabo una de las mayores cacerías de cristianos de la era moderna, y cristianos, y entre otros, pero fundamentalmente eran cristianos los que atacaban, ahogaban en los ríos, eh, aniquilaban, decapitaban. Y fue allí donde dio fruto la logia masónica. Y esta idea de la logia masónica, de que todas las religiones son iguales, es básicamente la misma idea que hoy mismo se fragua en el mundo. Esa idea de que todas las culturas son iguales, que todas las religiones son iguales. Y es un concepto que viene desde hace muchísimo tiempo, que en un principio se basó en esta religión que es la masonería, que es una religión, que estas personas no me digan a mí que no es una secta lo que tienen, es una secta. Se reúnen continuamente, tienen cultos, tienen, hacen diferentes cosas, tienen enseñanzas. Es una secta. eh, y esta idea de que todas las religiones son iguales, que todas las culturas son iguales, vienen de ahí. Eh, y es lo que hoy se mueve a través de los medios de comunicación en toda Europa y en todo el sentido de toda la sociedad hoy en día. Y no todas las culturas son iguales. Esto solamente lo dice alguien muy, muy, muy ignorante, que es generalmente a quien se lo escucho decir. Cuando le oigo decir a alguien, todas las religiones son iguales, generalmente esa persona tiene un bajo eh, coeficiente intelectual. No que tenga un bajo coeficiente intelectual precisamente, que sea retrasado mental, pero son personas que no tienen ningún tipo de adepción por el estudio ni por conocer de qué están hablando antes de hablarlo. Y decir que todas las religiones son iguales es una de las falacias más tontas que hay sobre la humanidad, porque estarías diciendo que daba lo mismo la religión cristiana occidental que la religión de los aztecas en América antes de la llegada de los españoles. Todas las religiones son iguales. Aquellos sacrificaban, era su cultura sacrificar a seres humanos, era su cultura. Y mucha gente justifica esto, justifica el genocidio basado en que para esa gente es normal. Y esto es muy peligroso. Y lo digo con total franqueza porque yo llegué a pensar eso. Yo llegué a tener esa idea cuando no era cristiano y cuando no tenía valores bien definidos. Y estas personas, los que piensan así, son precisamente los ateos, que están blanqueados. O sea, no tienen moral, no tienen una definición de la moral firme, tienen un vacío moral. Porque eso es lo que es el ateísmo, que nadie se engaña. Es un vacío moral. Es el colmo del vacío moral, como todo aquel que no practica una religión, que no aprende y que no está constantemente reafirmando sus creencias. Lo que tiene la persona es un vacío moral. Y entonces estos argumentos de que, ay sí, mira cómo los aztecas asesinaban personas, pero bueno, era su cultura. Esto es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Pero estas mismas personas, cuando tú los enfrentas y les dices, mira, ese argumento es como decir que lo que hizo Hitler en Alemania estaba justificado porque todos los alemanes